Bien, damos inicio formal a la clase de hoy. Vamos a ver el tema, si quieren ir tomando apuntes, biomoléculas, ¿sí? Las biomoléculas surgen, ¿sí? Surgen como, Denise, insisto, no hay que entregarme. Es decir, yo lo que les voy ofreciendo como trabajos es para que ustedes puedan seguir la lectura, ¿sí? Yo no evalúo con calificación de injerencia en la regularidad de la materia, trabajos prácticos. No se preocupen por eso, ¿sí? Yo evalúo después la nota oficial. Para mi materia son los parciales, ¿bien? Si me entregas o no me entregas los trabajos, es problema tuyo. Estamos en el nivel superior de educación. Naturalmente, si me los entregás y están aprobados, quiere decir que están bien. Ahora, si vos ves que no llegaste, que no te dio, que no entendiste algo, me haces una consulta, no tengo ningún tipo de inconveniente, ¿sí? Yo te voy a, como le contaba recién a Andrea, corrijo y si veo que está muy mal, te lo voy a reentregar. Si no te digo nada es porque estás dentro de los parámetros normales, ¿bien? Lo que yo voy subiendo como cuestionarios, como trabajos prácticos o las tareas de los videos que fueron haciendo y demás, son para que ustedes vayan haciendo un poquito de retrospección dentro del mismo conocimiento, ¿sí? Pero no evalúo, no me tenés que entregar un trabajo práctico. ¿Eso queda claro para todo el mundo? Bien, perfecto. Entonces, vamos tomando el tema de hoy, biomoléculas. Nosotros decíamos al principio de las clases anteriores que dentro de los niveles de organización, ¿sí? Encontramos que se van jerarquizando y complejizando a medida que van mezclándose las estructuras. Y cuando tenemos átomos hablamos de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, elementos que conocemos porque los vimos alguna vez en la tabla periódica y porque todos nosotros estamos hechos de esos tipos de elementos. ¿Sí? Si yo les digo que todos ustedes, que sus cuerpos están hechos de carbono, uno piensa que el carbono es negro como el carbón para prender el fuego en la parrilla, y no es así. ¿Sí? Nosotros somos carbono, somos estructuras de carbono, de hidrógeno, de oxígeno, de nitrógeno. Nuestros músculos están hechos de nitrógeno. Es decir, ¿qué le pasa? ¿Qué se tomó este pelado de la mañana que me está diciendo que yo estoy hecho de nitrógeno? Bueno, eh, en realidad es así, ¿sí? Nuestras proteínas están hechas de nitrógeno, de carbono, de hidrógeno, de oxígeno, y cuando entendemos eso, entendemos muchas veces que la biología es un resultado de la química, ¿eh? Es un resultado de las interacciones bioquímicas, es un resultado de la magnificencia de la naturaleza. Entonces, en esos niveles de organización que veíamos al principio, cuando hablábamos de moléculas, esas primeras moléculas que aparecieron cuando arrancó todo, ¿sí? El agua, el dióxido de carbono, el metano, esas primeras moléculas que a nosotros no las entendemos o no le damos bolilla quizás. Hola Neri, ¿cómo estás? Mira, recién te veo, no sabía que estabas acá. ¿Se vinieron los dos juntos con Nicolás? Eh, Decíamos, a medida que se fueron complejizando esas moléculas simples, arrancaron moléculas más complejas, ¿sí? Y hoy lo que empezamos a ver son estas biomoléculas, estas moléculas que se complejizan, que se generan para hablar de estructuras más interesantes. Biomoléculas hay 4 en este planeta por lo menos, ¿sí? Biomoléculas, vamos a hablar nosotros de las 4 más importantes, si se quiere, que son: 1, hidratos de carbono; 2, yo en un rato voy a empezar a compartir una pantalla con ustedes para que podamos ver, tipo una pizarra, lo que voy escribiendo, ¿sí? 2, lípidos, también llamados grasas. A la brevedad van a empezar a ver una pantalla blanca que es mi pizarra. ¿La ven? En un ratito va a aparecer. Háganme con la cabeza, sí, no. Bien, perfecto. Un ratito, Delphi, por favor. Mariana, ¿la ves? Andrea, no. Denme un ratito, ya va a empezar. Sí, ya veo, de combo por 2. Verónica, ¿ves la pantalla?
Roxana, ¿me decías que sí? ¿No? Bueno, está complicado hoy el tema tecnológico, me parece, ¿eh? Bueno, tampoco escuchás hasta las manos. Bueno, ¿saben qué? No comparto nada. Ahí se vio. Pero será posible. Nada, lo saqué, deja. Hablo y chau. A la vamos a la antigua. Ahora sí, me decía, ahora que lo saqué. Bah. Bueno, ven, vamos tomando nota, dale, vamos. Entonces, biomoléculas hay cuatro, ¿sí? Hidratos de carbono, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Hoy vamos a ver las dos primeras, ¿sí? Vamos a hablar de hidratos de carbono y vamos a hablar de lípidos o grasas. ¿Bien? Los primeros, los hidratos de carbono, son estructuras, ¿sí? Que están formadas, decimos, que son estructuras ternarias, de terna, ¿sí? Estructuras ternarias hace referencia a que están compuestas por tres elementos. Estructuras que están formadas por tres elementos. Carbono, hidrógeno y oxígeno. Carbono, hidrógeno y oxígeno. Eso significa que son estructuras ternarias. Como su nombre lo indica, son carbonos que están hidratados, es decir, es una molécula de carbono, es una molécula de dióxido de carbono que se ha vinculado a una molécula de agua. ¿Sí? Entonces ahí estamos viendo claramente cómo los niveles de organización se van jerarquizando. ¿Sí? Un hidrato de carbono es justamente la conjunción de una molécula de dióxido de carbono con una molécula de agua. Y eso, a medida que se va complejizando, se va haciendo cada vez más grande. Si ustedes recuerdan quinto grado, la fotosíntesis, che, Neri, Nico, no sé si es quinto grado, no importa, el tema es yo pongo un curso. En quinto grado vimos la fotosíntesis, nos acordamos de que las plantas producían su propio alimento. ¿Y cómo lo hacían? Lo hacían desde el aire con el dióxido de carbono, más el agua de la tierra, y que por energía solar formaban en tercero, qué sé yo, bueno, no importa, formaban una molécula primera, que es la molécula de glucosa. Seguramente ustedes escucharon hablar de la molécula de glucosa alguna vez, ¿sí? Pero es la estructura básica de los hidratos de carbono, ¿sí? La glucosa es un hidrato de carbono básico para hablar de las funciones energéticas en los organismos como nosotros los conocemos. ¿Cómo venimos hasta acá? ¿Más o menos, Roxana? Bueno, seguimos. Las estructuras de hidratos de carbono tienen diferentes funciones. Sí, Nico, las pastas tienen almidón. Ahora voy a llegar a eso, haceme acordar. ¿Qué son los hidratos de carbono? Nosotros comemos, Antonella, las cuatro biomoléculas son hidratos de carbono, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Bien, decimos, los hidratos de carbono en nuestro cuerpo, siempre que hablamos, vamos a hablar del cuerpo animal, ¿sí? En nuestro cuerpo tienen diversas funciones. La función más conocida que se le atribuyen a estos hidratos de carbono es la función energética. Nosotros decimos que incorporamos glucosa para la obtención de energía. Es decir, la función energética es la principal función, pero ¿de quiénes? De acuerdo a la clasificación de la cual estemos hablando, ¿sí? Porque cuando nosotros clasificamos, tenemos que tener en cuenta el criterio por el cual lo hacemos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, un hidrato de carbono simple
¿sí? Un hidrato de carbono simple es aquel que, por ejemplo, la glucosa en nuestro cuerpo tiene funciones energéticas. ¿Mm? Es decir, nuestras células, a través de las mitocondrias que vimos la clase pasada, pueden obtener energía. A través de la oxidación, decimos en la jerga, de la oxidación, de la combustión, de la quema de glucosa, obtenemos energía. Y todos ustedes hacen así con la cabeza, mueven las manos para escribir, yo muevo los labios para hablar, gracias a que en algún momento incorporamos glucosa en la tostada de hoy a las 8 de la mañana, en los fideos de ayer de Nicolás a la noche. ¿Se entiende cómo es esto? Es decir, nosotros estamos incorporando glucosa en todo momento, pero ahora yo les pregunto a ustedes, ¿cuántas veces incorporaron glucosa en forma de glucosa? Y no tienen idea, porque nunca pasó. Es decir, salvo que hayas comprado glucosa en la dietética o en un laboratorio, nunca vas a incorporar glucosa, porque nosotros incorporamos azúcar, como la conocemos con el mate de Laura, por ejemplo, que no me está convidando. ¿Sí? Ahí está. O el mate de Roxana, que lo vemos ahí nomás, el de Laura lo tengo acá arriba, ¿viste? Dice Nicolás, para las barras de cereal, ¿sí? Entonces, en las barritas de cereal, en las pastas, ¿sí? En las papas, en el zapallo, en las distintas verduras. Es decir, nosotros vamos a encontrar hidratos de carbono simples o complejos en diferentes lugares, en el arroz, en la polenta. Es decir, nosotros vamos a incorporar harina de trigo. Es decir, un montón de alimentos que nos ofrecen esos hidratos de carbono a nosotros, que nuestro cuerpo se encarga de degradar y obtener una sola molécula que se llama glucosa. ¿Sí? Esa molécula que se llama glucosa es el hidrato de carbono más importante de nuestro organismo. Pero como les decía recién, no obtenemos la glucosa tal y tal cual aparece en la naturaleza. Nosotros nos hacemos de almidón, que es la estructura más compleja, y por diferentes sustancias, por diferentes reacciones, nos hacemos con la glucosa. Ahora, yo decía recién, las funciones de los hidratos de carbono, ¿sí?, tienen que ver con la función puramente energética, es decir, aquel lugar donde voy a buscar energía. Pero tienen otras funciones también. Suponte, si nos vamos, ¿sí?, y salimos del organismo, por ejemplo, animal, y nos vamos a los vegetales, vamos a decir que los hidratos de carbono tienen una función estructural, por ejemplo. Anoten eso por ahí. Entonces, la función energética en nuestros organismos. La función estructural, por ejemplo, en los organismos vegetales. Seguramente todos ustedes encontraron una vez un vegetal que lo ponen en el congelador, ¿sí?, una lechuga, y cuando la sacan a la lechuga seguramente está negra. ¿Por qué está negra la lechuga? Porque ha perdido la turgencia. ¿Por qué pasó eso? Todas las células vegetales poseen una cosa que se llama pared celular. La pared celular está hecha ¿sí?, de una estructura que se llama celulosa. La celulosa es un hidrato de carbono, Profe, ¿te puedo parecido al interrumpir? almidón. ¿Te puedo interrumpir? Dale. En una de las preguntas Sí. del cuestionario anterior, una de las preguntas era justamente si la pared celular pertenecía solamente a las vegetales. Fue una de las aclaraciones que hiciste la clase pasada, yo lo puse como correcto y era falso. ¿Por qué? Porque también las células bacterianas, es decir, las procariotas, ¿sí?, Sí. poseen pared celular. Lo que sucede es que la pared celular de las células procariotas tiene una estructura distinta que no es de celulosa, sino que es de mureína, que es una mucoproteína. ¿Sí? Ah, bueno, porque Es como... muy importante para ustedes. Bien, es muy importante para ustedes conocer eso porque los antibióticos, como la amoxicilina, que seguramente ustedes conocen, lo que hacen para destruir a los patógenos, a las bacterias, pura y exclusivamente, por eso son antibióticos. Si vos tenés un resfrío o tenés una gripe que es de origen viral, por más que tomes antibióticos no hace nada. ¿Por qué? Porque no es una bacteria, no es una célula en lo que te está generando el problema. ¿Me siguen? Sí, pero la procariota no es Entonces, vegetal. no, la procariota es una célula que es antigua, que no tiene, justamente, ojo con eso, la célula vegetal y animal son células eucariotas, ¿sí? Ah,
bien, bien, bien. Ahí está mi error entonces. Procariota es la célula bacteriana. Ojo porque tenés un error grave ahí, ¿sí? Sí, ahora sí. Sí, sí, sí. Interpreté mal lo que está. Listo, listo. Entendido. No pasa nada. Está bien la pregunta. Dale. Entonces yo le decía, la amoxicilina lo que hace es justamente romper la pared celular de las bacterias, es decir, de las células procariotas. ¿Sí? Por eso es tan efectiva la amoxicilina. Y más si está unida a ácido clavulánico, por ejemplo. Bueno, entonces, seguimos con esta cuestión. ¿Sí? La pared celular de las células vegetales está hecha de celulosa, que es un hidrato de carbono. Entonces ahí tenemos una función estructural. Después, por ejemplo, otra función que tienen los hidratos de carbono es la función de comunicación. Sí, comunicación. Mirá vos. Bueno, sí, te digo que sí. Mirá, ustedes seguramente escucharon hablar alguna vez de la glucosa, de la insulina. A ver, Verónica, ¿escuchaste hablar de la insulina? Sí, me dice, muy bien. Roxanne también habló de la insulina una vez. Y seguramente tienen o conocen algún diabético tipo 1 o algún diabético tipo 2. Bueno, si conocen algún diabético tipo 2, el problema que tienen es que hay un problema en la comunicación entre la insulina, la glucosa y la célula. Es decir, hay un problema con el comunicador. Y el comunicador, si ustedes recuerdan cuando yo les mostré las otras clases, la membrana plasmática, les dije que esa membrana plasmática tenía lípidos por arriba y lípidos por abajo, proteínas y algunas ramitas verdes que ya les dije que eran glucoproteínas. Esas glucoproteínas, son receptores e interpretan las señales que vienen de afuera. Claro, pero la insulinoresistencia es una problemática que sobreviene cuando hay mucha insulina porque no se entiende el mensaje de la insulina, entonces se produce más y más y más. ¿Sí? Entonces, ¿qué está pasando acá? Lo que tenemos es que los hidratos de carbono tienen una función muy diversa en los organismos. Función energética, función de comunicación, función estructuras, ¿sí? Entonces, de acuerdo, función de reserva energética, que es otra función importantísima que tienen que guardar por ahí. Por ejemplo, la papa, la batata, la zanahoria, la cebolla, ¿qué guardan en sus bulbos y tubérculos? Almidón, ¿sí? ¿Y para qué lo guardan? Para cuando no tengan. Es una especie de plazo fijo medido en uvas, ¿no es cierto? Es decir, para guardás, bueno, en este país vendría a ser el dólar, me parece, más que el plazo fijo medido en uvas, pero no importa. El almidón vendría a ser justamente la estructura de hidratos de carbono para una reserva energética, bien Belén, ¿sí? En el caso, eso es para el caso de los vegetales. Ahora, nosotros como organismos animales, ¿guardamos almidón? Delfina, ¿guardamos almidón nosotros? Guardamos grasas. Guardamos grasas, muy bien, pero no guardamos hidratos de carbono. ¡Apa! ¿Qué pasó? ¿Guardamos grasas? Sí. Y también guardamos hidratos de carbono. ¿Y eso nos convierte en plantas? Algunos sí, se los aseguro. Pero bueno, más allá de eso, también guardamos una mínima, sí, pero no guardamos, Antonella, no guardamos en forma de glucosa, sino que guardamos en forma de lo que se llama glucógeno. ¿Sí? El glucógeno es una estructura de hidratos de carbono también que nos permite reservar pequeñas cantidades de hidratos de carbono para mantener algunas funciones durante un tiempo determinado. ¿Y sabes cuál es esa función durante un tiempo determinado? El glucógeno se guarda en el hígado y, y se guarda en los músculos. Adivina por qué se guarda en los músculos. A ver si alguien sabe, levante el micrófono, vamos, que si no me canso de hablar. ¿Alguien es atleta? Yo soy atleta. ¿Alguien es atleta? ¿Nadie? ¿Tonicidad? ¿Eh? ¿Para darle tonicidad o no? No, no necesariamente. No tonicidad.
por el ATP, dice acá Lucas Arce. Sí, en principio sí, pero todo aquel que necesita una fuente de energía, seguramente ustedes escucharon hablar alguna vez, claro, muy bien, sí, los sistemas energéticos. Bien. Seguramente escucharon hablar, si alguno de ustedes hizo deporte alguna vez, que previo a la competencia el entrenador, o en este caso el nutricionista, debería hacerte incorporar un plato de fideos blancos o un plato de arroz para preservar las reservas. ¿Escucharon eso alguna vez seguramente? ¿No? ¿O quién no se ha comido un plato de fideos para sostener mejor? No es por las lesiones, Nico. No es por las lesiones. Es para tener más energía, profe. Es para tener una fuente energética rápida por un tiempo determinado. Eso sí, Rob. Bien. Sí, pues yo juego al hockey y teníamos que comer antes. Claro, claro, exactamente. Tener más ¿Sí? energía. El glucógeno es el análogo del almidón, ¿sí? Es el análogo del almidón en los animales, ¿sí? Y se guarda en el hígado y en los músculos. Es una forma de reservar por un tiempo, ¿sí? Dura más o menos una media hora, si el ejercicio es moderado, si la actividad física es moderada, dura una media horita aproximadamente. ¿Bien? Después tenemos las grasas como reserva energética, pero no es el tema de este momento, será un poquito más tarde. Bien, entonces, funciones quedaron claras: energía, reserva energética, comunicación, estructura, ¿bien? Y tenemos, vamos a clasificar a los hidratos de carbono, ¿les parece? Vamos a decir que los hidratos de carbono pueden clasificarse de acuerdo a su complejidad, en principio, ¿sí? Entonces, según un criterio de complejidad, vamos a distinguir 4 tipos de hidratos de carbono. Hidratos de carbono simples, se hace referencia a lo que se llaman los monosacáridos, hidratos de carbono simples. Vamos a hablar de monosacáridos y de disacáridos. Monosacáridos y de disacáridos. Son 2 tipos dentro de los simples. Y para hablar de hidratos de carbono complejos, también vamos a distinguir 2 subtipos: oligosacáridos y polisacáridos. Seguramente alguno de ustedes se está preguntando, ¿qué carajo hago yo estudiando sobre sacáridos si quiero ser acompañante terapéutico? ¿No? Vos decís, ¿de qué le pasa a este? Y yo te voy a decir una cosa. No te voy a decir que eso del conocimiento no ocupa lugar porque es una pelotudez, pero sí te voy a decir que es importante que entiendas cómo funciona el organismo. Porque todo esto que yo estoy diciendo es lo que sos vos. Es decir, es de lo que estás hecho, de lo que estás hecha. Entonces, es importante que entiendas cómo funcionás, porque el día de mañana, cuando tengas que entender la patología, tenés que entender primero la normalidad. ¿Sí? Entonces, me quedo tranquilo si yo sé que te dije que estás hechos de, por ejemplo, polisacáridos, de proteínas, de hidratos de carbono y de ácidos nucleicos. Así que por eso hay que fumarse este tipo de materias en este tipo de formaciones básicas. ¿Sí? Bien. Entonces decimos que dentro de los complejos, disculpen, encontramos oligosacáridos y polisacáridos. Ejemplos de monosacáridos, vamos a poner 2, que son el principal, la glucosa, y otro muy conocido es la fructosa. Fructosa. Dentro de disacáridos muy conocidos, vamos a poner a 3. A 3 vamos a poner. El más conocido de todos es el azúcar que le está poniendo Roxana al mate en este momento. ¿Sí? ¿Qué es la? ¿No? ¿No le pone azúcar? Bueno, ¿vos, Laura, le pones azúcar al mate? Amargo.
Sacarina, no, sacarina no es amargo, es un edulcorante no nutritivo. No empezamos a joder, ¿eh? Mirá que te saco toda la artillería nutricional, ¿eh? Bueno, No como azúcares. está muy bien. La sacarosa, ¿sí? La sacarosa es el ejemplo de disacárido más conocido de todos, es el azúcar de mesa, ¿sí? La sacarosa es un disacárido más conocido. Hay otros, también muy conocidos para la gente cervecera, que es la maltosa. ¿Sí? La maltosa es con lo que se hace, es el azúcar de Malta, es con lo que se hace la cerveza muchas veces, ¿sí? Y finalmente, un azúcar que es menos conocido, pero que da mucha intolerancia intestinal, es la lactosa, que seguramente también lo conocen. Es el azúcar de la leche, ¿sí? Entonces, 3 ejemplos de azúcares tipos disacáridos: sacarosa, maltosa y lactosa. ¿Bien? Perfectly. Muy bien. Seguimos. Oligosacáridos son muy raros, ¿sí? Pero son, para que tengan una idea, son hidratos de carbono de difícil digestión y son muchas veces los que generan flatulencia. Son los hidratos de carbono que están presentes, por ejemplo, en las legumbres, ¿sí? Pero que ahora no me interesan demasiado. Y los 3 polisacáridos que voy a comentar, más importantes en nuestros ámbitos de trabajo, en nuestros ámbitos cotidianos, son los polisacáridos. Almidón, desde el punto de vista alimentario, el más importante. El glucógeno, desde el punto de vista metabólico, el más importante. Y la celulosa, desde el punto de vista alimentario, muy importante cuando incorporamos fibra, por ejemplo. ¿Estamos? Así que bueno, de paso les voy tirando unos tips nutricionales, después les paso el Mercado Pago para la consulta, a un par ahí está. Una dieta equilibrada. Seguimos. Bien. Entonces, hasta el momento estamos hablando de clasificación y estructura química de hidratos de carbono. ¿Bien? Celeste, ¿cómo venís? Bien, perfecto. Mariana, ¿vos estás escuchando al final? Bien. Andrea, que no te veo, ¿cómo estás? Hola, profesor. Los Sí, poligosacáridos al Verónica. final no los dijo, ¿no? Los ¿Los polisacáridos? los de difícil digestión. Polisacáridos. Okay. Almidón, glucógeno. Poli viene de gluten. Y celulosa. Perfecto, gracias. No es nada. Bien. Estupendo. Ahora, vamos a decir algunas características químicas de estos hidratos de carbono, y vamos a decir, por ejemplo, que los hidratos de carbono poseen, en su mayoría, sabor endulzante. Sabemos de eso, ¿no es cierto? Tienen poder endulzante. Sabemos que muchos de ellos, y cuanto más simples mejor, son solubles en agua, ¿no? ¿Quién no ha diluido una cucharada de azúcar en agua? ¿No es cierto? ¿Quién no ha diluido una cucharada de leche en polvo en agua? Y no hay problema. ¿Quién no ha diluido una cucharada de glucosa en agua? Nadie, déjense joder, mentira eso. No ha diluido nadie porque no la tienen en la mano, ¿sí? Pero bueno, ahora díganme una cosa. ¿Quién ha diluido alguna vez una cucharada de almidón en agua? A ver, aquellos que cocinan. Andrea dice que usted ha diluido una cucharada de almidón en agua. Ajá. La maicena, me dicen por ahí. Almidón de maíz, ¿no es cierto? Almidón de maíz. ¿Y alguien ha diluido harina en agua? Seguramente que también, ¿sí? Porque seguramente alguna vez en sus vidas hicieron una salsa blanca. Pero, para hacer una salsa blanca, y acá el consejo culinario del día, ¿sí? Les voy a pasar el código de Mercado Pague para que me hagan la transferencia a todos ustedes, ¿eh? Me voy a llenar de plata. En fin. Seguramente, para hacer la salsa blanca, tuvieron que elevar la temperatura, porque fría, que yo sepa,
Sí, pero Jessica, con agua fría nunca vas a poder hacer la salsa blanca. ¿Sí? Tuviste que elevar la temperatura. ¿Qué significa eso? Que químicamente los hidratos de carbono complejos se solubilizan en agua, pero tienen que aumentar la temperatura. ¿Sí? Eso es importante también que quede claro. Porque si yo hago, Jessica, te cuento un dato, si haces la salsa blanca con la leche fría te va a quedar grumo y te va a quedar fea, y los fideos se te van a poner horribles. Así que no lo hagas porque no va a quedar bien. Bien. Decimos, Diana, que los hidratos de carbono complejos, sí, decimos que los hidratos de carbono complejos pueden solubilizarse en temperatura, pero mejoran la solubilidad si se aumenta esa temperatura. ¿Sí? Eso es lo que decimos. ¿Ah? ¿Listo? Perfecto. Tienen además otra capacidad, otra característica los hidratos de carbono, que es la capacidad de formar, escuchen bien, tienen la capacidad de formar polímeros, es decir, largas cadenas. Tienen la capacidad de formar polímeros. Los hidratos de carbono tienen la capacidad de formar polímeros. ¿Qué significa eso? Que pueden las moléculas de hidratos de carbono simples, como por ejemplo la glucosa, ¿sí? Pueden, mírenme acá, mírenme todos, no dejen de escribir. Pueden unirse uno al lado de otros, a través de enlaces químicos. A través de enlaces químicos. Una glucosa se une con otra glucosa se une con eso, y así. Y se pueden hacer largas cadenas, y ahí, por ejemplo, hacemos el almidón. ¿Qué es el almidón? Un montón de glucosas unidas entre sí. ¿Sí? ¿Me siguen? Entonces, los hidratos de carbono tienen función polimérica, o tienen la capacidad de formar polímeros, es lo mismo. ¿Sí? Son cadenas poliméricas que se unen a través de enlaces químicos. Y esos enlaces químicos, señores y señoras, esos enlaces químicos, a mí me encanta gritar, y estoy imposibilitado de gritar. Tengo un problema con esto, ¿sí? Esos enlaces químicos, ¿sí?, son donde se aloja la energía. En los enlaces, en la química, en la unión de electrones, es donde se aloja la energía que después nosotros utilizamos para diferentes cosas. Es eso lo que rompe nuestras enzimas para hacerse con la energía en la mitocondria. Pero yo quiero que lo vean. La glucosa se une a otra glucosa, la glucosa se une a otra glucosa a través de enlaces químicos. Nuestras tijeras, nuestras enzimas, lo que rompen son esos enlaces para quedarnos con la energía que está ahí adentro. El hidrato de carbono, es decir, el almidón, nosotros lo comemos adentro. En el intestino termina siendo glucosa, y esa glucosa se absorbe. Esa glucosa llega a nuestras células, llegó a la célula neuronal esta que está acá arriba, mirá, y se está degradando para que esta neurona piense lo que tiene que decir en este momento, y para que esas neuronas interpreten lo que yo estoy diciendo ahora. ¿Me siguen? Por eso están quemando glucosa ustedes ahora. Para obtener energía para bancarse este pelado a hablar. Entonces, ¿qué es lo que quemo de esa glucosa? Justamente esos enlaces químicos, es lo que yo voy rompiendo para quedarme con su energía. ¿Bien? Entonces, es esto lo que ustedes tienen que entender. Tienen largas cadenas a las cuales nuestro cuerpo va cortando para quedarse. No, nada tiene que ver eso con la hiperactividad, Camila. No, en absoluto. Es una cuestión, digamos, de índole o de raíces nerviosas, ¿sí? Psicológicas, psiquiátricas no, pero bueno, van de la mano, ¿sí? Entendamos esto, por favor, ¿sí? Tienen capacidad polimérica porque entre las uniones químicas se van elongando las cadenas y ahí formamos almidón, formamos glucógeno, formamos celulosa, ¿sí? No es más que lo mismo, de lo más chiquito a lo más grande, ¿bien? De hecho,
Este ejemplo que yo acabo de darles es un ejemplo claro de la respiración celular. Desde el almidón a la glucosa, a la obtención de energía, voy de lo más grande a lo más chico. Es un ejemplo de metabolismo catabólico, ¿sí? La fotosíntesis, que me corrigieron hoy, está en tercero, cuarto grado, no en quinto, pido disculpas, va de lo más chiquito a lo más grande. ¿Qué hace la planta? Va desde el agua, va desde el dióxido de carbono y algunos otros nutrientes a vincularlos, a formar una estructura, primero una glucosa, y muchas de esas glucosas forman el almidón que terminan dentro de la papa, que terminan dentro del grano de trigo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces Es un tipo de podemos decir que las plantas hacen lo opuesto a nosotros, porque nosotros tomamos del exterior las cadenas completas para nosotros sintetizarlas y las plantas hacen lo contrario. ¿Está bien? Sí, nosotros, sí, lo único que te corrijo, el pensamiento es clarísimo, está muy bien. Te corrijo que nosotros no sintetizamos, degradamos. Los que sintetizan son los que elaboran, en este caso las plantas. Ah, bien, perfecto. Perfecto, entendí. ¿Ah? Sí. Bien. Excelente. ¿Todo el mundo queda claro con esto? ¿Vamos? ¿Podemos avanzar? Bien. Esos enlaces, porque no me voy a quedar con que son enlaces, es decir, te voy a arruinar la mañana y te voy a dar un nombre raro, porque si no, como que yo no soy feliz. Es decir, si no te arruino la mañana con un nombre extraño, no soy feliz, ¿sí? Entonces, te voy a decir que esos enlaces se denominan enlaces glucosídicos, con S, ¿sí? Enlaces glucosídicos. Glucosídicos, con S. Voy a escribirlo en el chat por si algún sordo no escuchó del todo, porque yo lo dije muy bien, lo dije claramente. Soy un tipo que tiene una claridad en el mensaje increíble. A ver. Voy a escribir esta palabra extraña en el chat. Se llaman enlaces glucosídicos, ¿sí? Estos enlaces glucosídicos son los enlaces que vinculan los diferentes, ¿sí?, estructuras de monosacáridos para formar un polisacárido. ¿Está claro? Muy bien. Ahí va. Enlaces glucosídicos. Ahí lo tienen por allá. Seguimos. Por acá estamos con el tema de hidratos de carbono. Me parece que vamos a ir cortando con ese tema. Vamos a avanzar con lípidos, con grasas. ¿Bien? Vamos a decir que las grasas, y seguramente ustedes van a acompañar este concepto, están pura y exclusivamente para la reserva de energía. ¿Puede levantar micrófonos? Andrea, no. Mirá, por ejemplo, no es lo mismo, son análogos. Mirá, un polímero, poli es mucho, mero son unidades, ¿sí? Esas unidades pueden ser muchos. De hecho, si nosotros nos tomamos todos de la mano y hacemos una larga cadena, podemos decir que somos un polímero de humanos, ¿sí? En el caso de los polisacáridos, son polímeros de hidratos de carbono, donde sus monómeros son los monosacáridos. ¿Me seguís? Bien. Vamos a decir, y pregunto, ¿qué les parece a ustedes? Si los lípidos son realmente, o tienen realmente solo función de reserva energética. ¿Qué creen ustedes? A ver. Las grasas, ¿tienen función energética nada más? Antonella dice que no. ¿Y qué otra función tienen, Anto? Levanta tu micrófono, dale. ¿Alguien que se anime? Miren que empieza a tirar nombres, ¿eh? Dale, vamos. A ver, ¿qué otras funciones tienen las grasas? Y a ustedes que están acá adelante. Protección contra el frío, por ejemplo. Protección en cuanto
A ver, ¿en qué momento protección? No, que por ejemplo hay cuerpos que tienen grasas para proteger a los músculos, por ejemplo, del frío. La grasa que los... Está muy bien, sí. Y más que protección, yo diría que sirven para amortiguar, ¿no? Bueno, sí, ¿Tienen claro. función amortiguadora las grasas? Sí, está muy bien, está bien, está bien. Tienen función amortiguadora, sí, además de función energética. Es decir, pueden hacer un video si quieren ustedes. ¿Sí? Enrique, tienen una función estructural también, ¿no? Por la... ¿Dónde, Neri? ¿En dónde? En la célula, forman parte de la membrana. Perfecto. Es decir, cuando hablábamos en la otra clase de membranas que son en un 70% fosfolípidos, claramente tienen una función altamente estructural. Gracias, Neri. Entonces, primera función, función energética. Lactancia, dice ahí, y es parte de los alimentos como por ejemplo la leche. Sí, de hecho la leche materna humana tiene alrededor de un 6% de grasa. Sí, Nico, puede ser. Las grasas entonces, los lípidos tienen diversas funciones, vayan tomando apunte. Reserva energética, la más importante de todas. Estructural, porque es parte de las membranas plasmáticas. Si todas nuestras células están hechas de eso, imagínense la importancia. Otra función importantísima es comentarles. ¿Es bueno el colesterol? Mirá la pregunta que voy a hacer y acá tiro mitos al carajo. ¿Qué pasa con el colesterol? Voy a prender todos los micrófonos de una para escuchar ladridos. A ver. ¿Qué pasa con el colesterol? Cuéntame un poquito, a ver. La pregunta que yo hago es, ¿todas las grasas son de origen animal? Hay grasas buenas y grasas malas. El colesterol está el bueno y el malo. ¿Puede ser? Puede ser hasta que llegaste a esta clase, sí. Hasta hoy te lo permito. Hasta hoy te lo permito. En realidad las necesitamos porque, como decía Nico, dentro de la membrana plasmática está algo del colesterol que hacía que, no me acuerdo, pero algo se pegaba a eso para que entrara a la célula, ¿puede ser? Para la función estructural, le da sostén a la estructura de la membrana el colesterol. O sea Bien. que tan malo no es, ¿no? No, en exceso debe ser O sea malo, que pero... a mí me parece que de malo de repente es necesario, che, mirá. ¿Y qué pasa cuando tenés el Fíjate qué colesterol interesante. bajo, el bueno bajo? Ahí es un tema. Mirá, no es ni el bueno bajo ni el alto malo, sino que el colesterol es uno solo, ¿sí? Y que esto que está ahí atrás te tira mucho bolazo, ¿no? Es decir, hay que dejar de ver televisión en el sentido figurativo. Estamos muy acostumbrados a hablar de colesterol como una sustancia nociva, dañina, y yo te voy a decir que sin colesterol ninguno de nosotros tiene caracteres sexuales. Te voy a decir que sin colesterol no podemos regular el sodio. Te voy a decir que sin colesterol no tenemos membranas plasmáticas. Te voy a decir que sin colesterol no seríamos animales. Es decir, yo me atrevo a cruzar la línea y decirle que el colesterol, sí, totalmente, es estabilizante. Cruzo la línea de lo que dicen todos los días, ¿sí? El ámbito médico, de lo que dice todo el mundo, y dejar de hablar de colesterol bueno y malo y de empezar a hablar de colesterol como una sustancia que tiene que estar en equilibrio, ¿sí? Pero que no es malo, ¿sí? Acá no está el ángel y el demonio. El colesterol es una sola cosa, que sirve a los organismos animales en tanto y cuanto esté en equilibrio. Ahora, si por tu conducta alimentaria, por tus hábitos, despilfarrás colesterol a diestra y siniestra, es otra historia. ¿Se entiende lo que digo? Es decir, el colesterol en los organismos animales es necesario, es vital y esencial. Mirá lo que te dice Enrique, ¿eh? Mirá lo que te dice Enrique. Es otro el concepto. Ojo con eso, ¿eh? Lo mismo que las grasas. ¿Las grasas son necesarias? Sí.
Por supuesto. Exactamente, Andrea, ni hablar. Las grasas son necesarias. De hecho, el 30% de la energía que nosotros necesitamos por día deben de provenir de las grasas. Ahora, sí, claro, tenemos que hablar de calidad. Tenemos que hablar de calidad. ¿Sí? ¿Qué tipo de grasa? Y ahí vuelvo a la pregunta que hice que nadie me respondió. ¿Las grasas solo vienen del reino animal? Levanto micrófonos, vamos. ¿Qué creen ustedes? De las legumbres No. también. No, porque en el chocolate también tenemos, por ejemplo, una fuente de energía y tiene grasas. ¿Puede ser? ¿El cacao? Por supuesto, la manteca de cacao, ¿no es cierto? Exacto. Los aceites vegetales también. Los aceites. Las La palta. todas las exactamente. Sí, los frutos secos, Las todo. aceites, el maní, los frutos Los frutos secos. El reino vegetal está de grasas. Si alguno de ustedes, y creo que todos por las edades, hemos visto el Chavo alguna vez, nos vamos a acordar de Kiko o de la otra o de Poppins, ¿sí? Llevándole la manzana al profesor Girafales, brillosa, roja. ¿Y por qué sucede eso? Porque el reino vegetal tiene una amplia cantidad de ceras. Las ceras son lípidos, son grasas. Y por eso brilla. Entonces, fíjense las cosas que vamos descubriendo en este estudio de la composición de las biomoléculas. Miren, si hay algo a lo que me dedico yo es a derribar mitos, señores y señoras. Así que aprovechenme a preguntar, que me gusta. Y ahora, más sos mi nutricionista, profe. No, no te conviene, Mirá que lavo cabezas, Soy bariátrica, por eso te digo. Mirá qué tema ese, interesantísimo. Bien. Primero sos Roxana y después tenés una cirugía, acordate de eso siempre. Obvio, primero soy Roxana siempre lo fui. Ese es el ámbito médico que muchas veces nos inculca en que en la cama de 20 hay una rodilla y no es que está Gonzalo con un quilombo en la rodilla, ¿viste? Siempre uno hace uno mismo, después viene lo demás. Yo creo que la función de ustedes está en eso, muchas veces. En el acompañamiento primero es uno y después el paciente. Nunca mezclar las cosas. Bueno, bien. Seguimos entonces. Vamos a decir que los lípidos, ¿sí?, tienen función de reserva energética, como por ejemplo los famosos triglicéridos. Voy a escribir la palabra triglicéridos en el chat, porque después me encuentro con algunas cosas muy extrañas del idioma polaco en el medio, así que les voy a escribir la palabra triglicéridos en este momento para que sean felices. Triglicéridos, o también llamados triacilglicéridos. Lo que no voy a permitir, por favor, en el ámbito de la ciencia biológica, es que le digan triglicéridos, ¿sí? Porque no son triglicéridos, ¿sí? Son triglicéridos o triacilglicéridos. Ahí tienen el nombre, por favor. Y si no se acuerdan, digan simplemente tag y es más fácil, ¿sí? Bien. Los tag, entonces, son, que no es lo mismo que TAC, del tema del gluten, otra historia esa, Los tag son, entonces, aquellas estructuras lipídicas, ¿sí? Son los famosos ácidos grasos, que nos dan reserva energética para cuando necesitamos esa energía. Otra función de los lípidos es, por ejemplo, bien dijeron hoy al principio, la estructura. Forman parte de las membranas plasmáticas, forman parte de las cáscaras, como las ceras. Otra estructura, otra función importantísima de los lípidos es también la función hormonal con H. La función hormonal. Es decir, acá, en el reino animal, vamos a distinguir, ¿sí?, sexos por la presencia de hormonas. No voy a entrar en debates, simplemente digo, desde la biología,
que de acuerdo a las hormonas que posee tu cuerpo, va a caracterizarse de acuerdo a lo que se ofrece en esa sangre, que son hormonas. Hay dos tipos de hormonas posibles, conocidas en nuestra sangre, derivadas de colesterol. Esas hormonas son testosterona y estrógenos. ¿Bien? Esas dos hormonas derivan directamente del colesterol. Por eso decimos que los lípidos tienen función hormonal. Y ahí salimos a la palestra con pensar que solamente los lípidos tienen una función netamente energética, ¿sí? Otra función hormonal de los lípidos, seguramente los conocen muchos de ustedes, es los famosos corticoides. Seguramente los han escuchado hablar o les han inoculado alguna jeringa con duodecadrón en algún momento por una alergia, por alguna inflamación generalizada y demás. Y yo les cuento que los lípidos, que es decir, que los esteroides son justamente, como el colesterol, precursores de hormonas, ¿sí?, corticoideas. ¿Bien? Muy bien. También tienen función, como decíamos. ¿No entendiste? Bien. Decimos, Andrea, que los lípidos tienen función hormonal. Hormonas corticoideas, ¿sí? Los corticoides. Hormonas sexuales y hormonas corticoides son derivadas de grasas. ¿Bien? ¿Sí, Andrea? ¿Entendiste ahora? Bien, seguimos. Entonces, en cuanto a funciones, creo que estamos bien. Vamos a volver a la composición, ¿sí? Los lípidos son también, al igual que los hidratos de carbono, estructuras ternarias. Estructuras... Y no sé dónde te quedaste, Antonio. A ver, levanta tu micrófono. Ando. Bueno, cuando puedas, haceme la pregunta. Los triglicéridos tienen función energética, decíamos, de reserva energética. ¿Dale? Profe, Sí, la parte de los esteroides sí. eran precursores de... Yo me quedé ahí. No, decimos que las grasas, como los esteroides, como el colesterol, son precursores, en nuestro caso, de hormonas. De hormonas, ok. De hormonas, en este caso nuestro, hormonas sexuales, ¿sí? Y hormonas esteroides como los corticoides. ¿Bien? Bien. Entonces, vamos a decir, desde el punto de vista de la composición química, que los lípidos, que las grasas, bien, buenísimo, que las grasas son sustancias ternarias. Ternarias, ¿por qué? Porque están compuestas pura y exclusivamente por tres elementos, al igual que los hidratos de carbono, por carbono, hidrógeno y oxígeno. Son CHO, como los hidratos de carbono, CHO. La diferencia con los hidratos de carbono es la proporción de oxígeno e hidrógeno de esas moléculas. ¿Bien? Si bien están constituidos de la misma manera, cambia la proporción de hidrógeno y oxígeno. ¿Bien? Seguimos. Vamos a decir también que los lípidos tienen características químicas muy diferentes a el resto de las biomoléculas. ¿Por qué? Porque en principio vamos a decir que no son poliméricas,
son las únicas biomoléculas que no son poliméricas, es decir, son apoliméricas. El prefijo A siempre significa no, o sin. ¿Sí? Entonces vamos a decir que son apoliméricas, no son poliméricas. Rob, ¿me entendiste ahí? Los lípidos no son poliméricos, es decir, no poseen la capacidad de formar polímeros. ¿Vamos? No poseen la característica o la función de formar largas cadenas. Es decir, como no hay polímeros, tampoco hay monómeros. Vamos a decir entonces que toda la familia de lípidos, llámale ácidos grasos, ceras, fosfolípidos, colesterol, terpenos, todos los lípidos, lo único que comparten son las características químicas de que no son solubles en el agua. Ningún lípido es soluble en el agua. Esa es la única característica que comparten entre sí. El día que ustedes encuentren un lípido que se solubiliza en el agua, yo tengo pelo, ¿sí? Es decir, no existe. ¿Bien? La característica que vincula Profe, una todos pregunta. los lípidos es que son solubles en el agua. Sí. Eso tiene mucho que ver con la cantidad de carbono, hidrógeno y oxígeno que tienen, a diferencia de los polímeros. No. ¿No? ¿No tiene que ver con la composición No, Andrea. química de cada uno? No, tiene que ver con cómo se enlazan esas moléculas, ¿sí? Es decir, tiene que ver con la química de esos enlaces, no con los elementos, sino con la química de esos elementos, ¿sí? Ajá, Es decir, sus moléculas no son, digamos, miscibles, no tienen la posibilidad de ser disueltas en el agua, sino que tienen la posibilidad de ser disueltas en lo que se llaman solventes orgánicos. A ver, no quiero ser biologicista con esto, no quiero ser muy tecnicista. Ser solubles en solventes orgánicos es, por ejemplo, nos manchamos con grasa la ropa y no le ponemos agua, le ponemos detergente, le ponemos benzina, le ponemos nafta, le ponemos alcohol, pero no le ponemos agua. ¿Sí? sí. Esos son solventes orgánicos. ¿Bien? Es decir, son solventes que no son acuosos. Entonces, todos los lípidos son solubles en el agua. Unos... Vero, ¿estabas diciendo algo? No. Bueno. Entonces, la característica de todos los lípidos es que son insolubles en el agua, es que son compuestos ternarios, es que no forman polímeros, por lo tanto, no hay monómeros. ¿Qué quiere decir eso? Que no hay, como los hidratos de carbono, monosacáridos como la glucosa que se pueden unir unos con otros para hacer una larga cadena de almidón o de glucógeno. Por lo tanto, tampoco hay enlaces entre sus moléculas, ¿sí? No hay enlaces químicos entre sus moléculas. Pero entonces, ¿cómo? Tendrías que estar pensando en este momento. Enrique me dijo hace media hora atrás que la energía se encontraba en los enlaces. ¿Y ahora qué carajo hago? Si las grasas son, en teoría, las que más energía dan, ¿sí o no? Bueno, entonces, ¿qué? ¿Me estoy contradiciendo? No, no me estoy contradiciendo. Estoy diciendo que las grasas en sí mismas, un ácido graso, que es una molécula, como la molécula de glucosa, es tan grande como el almidón. Entonces, la degradación de eso es lo que me aporta a mí la energía. ¿Bien? Es decir, un ácido graso es tan grande como un polímero de almidón, ¿sí? Pero no son polímeros. ¿Está claro? No son polímeros. Bien. Gente, me parece que por hoy está bien, ¿sí? Les he roto las redes neuronales, pero es muy temprano para eso. Así que levanten micrófonos, si no se los levanto yo desde aquí, para compartir qué les ha parecido la clase de hoy, qué cosas les ha quedado con dudas. A ver, un minutito, vamos a vayan levantando los micrófonos, quiero escucharlos un poquito todos, porque si no es como que siempre hablo yo. A ver, ¿qué me cuentan un poquito? Dale. A ver, vamos a ir levantando los micrófonos a medida que voy avisando.
A ver. Alejandro Roth. A ver. No sé si tiene... No, no tiene... Alejandro, tenés posibilidad de hablar. Andy Níguez. A ver. Eliana Albornoz. Que me cuenten algo. Esperá, desconocido, no te me vayas. Esperá. Fiorella. Sí, Florencia Níguez. Yasmín Torres. ¿Algo para compartir? ¿Han hablado un poco menos? ¿O compartido un poco menos la clase? Si quieren, lo que pueden hacer es apagar sus videos, ¿sí? Y dejen abiertos los micrófonos, por favor. Dale. Sí. Eso. ¿Está bien? Eliana, te escucho. Hola, profe, ¿cómo andas? Bien, ¿Cómo termina? ¿Bien? bien. Tratando de Bueno, ¿cómo se... entender un poco, ¿no? Bueno. Bien. Profe, ¿puedo dar una sugerencia? Sí, dale. Me pasa con los trabajos prácticos que al ser Sí. múltiple choice, es como que me cuesta fijar los conocimientos con eso, como que me confunden más que lo que me aportan para aprender. No sé si soy clara con esto. Por ahí me está pasando esto con los trabajos que nos da por el Classroom. Mira, yo te digo lo siguiente. En realidad, yo generalmente no doy actividades. Lo estoy haciendo este año, esta cuestión de que no lo estamos viendo y qué sé yo. En realidad, a mí me sirve de que vos hagas la lectura. ¿Por qué? ¿Qué te digo? No hay problema, gracias. Digamos, que hagan la lectura del módulo, del libro que yo les pasé, y con eso me alcanza. En todo caso, si vos te queda alguna duda, no sé si vos trabajás con resumen o cómo haces tu seguimiento del material, pero yo te ofrezco el cuestionario para que lo tengas en cuenta, porque yo de las preguntas que hago allí son de las cosas que a mí me parece que son más importantes, ¿sí? Ahora, no tienes que quedar, digamos, vos lo que tenés que hacer es entender lo que vamos haciendo y nada más. Si tenés alguna consulta, la podemos conversar. De hecho, me parece que en las primeras instancias de las clases yo siempre doy el lugar a que ustedes me pregunten lo que necesiten. Para eso ponemos este espacio. Si tenés preguntas de los cuestionarios, por ejemplo, no tengo problema en que me envíen un mail, ¿sí? Tienen mi mail en la plataforma, desde la parte de participantes, ¿sí? Lo puedo dejar en este momento en el chat, si alguno de ustedes lo necesita. Que me hacían una pregunta más, me parece. Voy a poner acá en el chat un mail. Rosa @gmail.com. Me quieren hacer alguna consulta específica del material, no tengo ningún tipo de inconveniente. Elina, si puedes apagar tu micrófono, que está el perro gritando ahí. Ahí está, perfecto. Entonces, no tengo problema, ¿sí? Pero como yo decía, es esto, a ver, yo las actividades las doy para que ustedes puedan fijarse en lo que es más importante. No importa si la hacen mal, bien, más o menos, la idea es que les tire una idea, ¿sí? De lo que a mí me parece interesante. ¿Sí, Andrea? Sí, Creo que ok, perfecto. Sí, Bien. está claro. Bien. Bueno, ¿alguna cosa más? ¿Algo para decir? A ver, otros. A ver, todo lo que ustedes me digan, yo lo tomo siempre, porque creo que, sobre todo en este momento, tenemos que ser muy permeables, ¿no? Porque está complejo todo, el tema del ingreso a plataforma y demás. Lo mismo veo, no sé si, yo creo que acá hoy no estuvo ni la tercera parte de la comisión. ¿Es posible eso? Sí, puede ser. Bueno, no sé cuál fue el problema. Yo lo que les digo es, yo voy a dejar la clase grabada, después la voy a subir, pero faltó la mitad. Mucha gente, che, ¿por qué?
¿Alguien sabe? Profe, Supongo que algunos trabajan también. Puede ser, sí. Puede ser. profe, todos los sábados hasta ahora va a ser Sí. la clase. Sí, a las 10. Listo, no, porque yo trabajo y voy a manejarlo a la tarde entonces. Ok. Sí, yo lo que digo, mira, ahora después, esta materia como es anual, lo vamos a ver todo el año. En general, ¿sí? A las 10 vamos a tener clase presencial siempre. A las 10. Acuérdense, Antonella, a las 10 siempre nos vamos a encontrar. Por acá o en la clase, pero vamos a estar siempre. Acuérdense que yo en el muro, en el día de ayer, dejé ese link. No sé por qué no han podido ingresar a tiempo, ¿sí? Profe, yo le quería decir que a mí particularmente me pasó que la primera vez que hice el cuestionario, el primero, me resultó súper Sí. complejo, pero después el Dale. segundo lo que me pasó es que como tuve que leer y buscar y como súper, no sé, como la verdad que Investiga. exacto, a mí lo que me pasó es que me quedaron como mucho más, mucho mejor los conceptos, porque justamente me Bueno. hizo tener que buscarlos en el módulo, releer y escuchar, Claro. o sea, me parece Mirá. que me sirvió un montón, a mí particularmente. Bien, 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 bien. Bueno, Delphi, eso me interesa que me cuentes esto porque, a ver, yo siempre digo una cosa, y bueno, gracias, Denise. Yo lo que digo es, a veces hay que animarse, y como lo hizo Delfina, los invito a los restantes 25, Primero me centro en el primero, animarse después en el libro. Claro. Pensá una cosa, mirá, yo siempre digo una cosa, hay una película muy linda argentina que es Caballos Salvajes, no sé si la han visto ustedes. La película Caballo Salvaje es para verla 3 veces, pero lo digo en serio, 3 veces. La primera vez no entendés un carajo. La segunda vez empezás a ver algunos detalles que te hacen a despertar de acuerdo a algunos conceptos que no habías trabajado en la primera vez, y cuando lo ves por tercera vez entendés la película. Gente, el proceso de intelectual es exactamente igual. Hasta que no nos sentemos a leer el libro 1, 2 y 3 veces, se nos va a complicar siempre. Y sí, André, claro, claro, no, ni hablar. Bueno, mira, yo intento que estas clases sean para todos, ¿eh? Entonces, no voy a andar con vocabulario muy raro, si tengo que ser chabacano lo voy a hacer. Le pido disculpas al que no le guste, pero yo prefiero ser chabacano y criollo y que la gente entienda, a tecnicista, ¿eh? Así que en ese sentido, es un ejercicio, totalmente. Sí, sí, sí. Vos, Mónica, ¿cómo venís? Mejor que sea así, que somos muy viejitas nosotros, ¿sí? No entendemos mucho. Dejate de joder, no, como muy viejito. Hola, buen De día. ninguna manera. ¿Me escuchan? Hola, buen Sí, día. te escuchamos, Mónica. No, porque no podía encontrar el micrófono. Bueno. Yo vengo muy también hace mucho que no estudio, 20 años, así que hace un montón. Tengo muchas ganas y tengo que leer mucho. Bien. Y tengo que buscar significados en internet porque me falta el vocabulario. Bien. Y la verdad que estoy contenta, Bien. pero voy muy lento para mi gusto porque son muchas cosas, mucho para leer. Y si no entiendo algo, no lo dejo ahí, si no creo que no sirve. Entonces quizás por eso voy lento, porque trato de entender, lo leo, y bueno, así voy. No sé si estará bien. Bien. Mirá, como decíamos al principio, Mónica, leer 3 veces para empezar a hablar, ¿sí? Hacer un resumen, conversarlo. Si necesitan tener otro encuentro en la mitad de la semana, no tienen más que decirme, ¿eh? Yo no tengo problema. Gente, por favor, en absoluto. Yo intento ser abierto en ese sentido, y si puedo darles una mano, yo estoy acá para dispensar conocimiento, no para guardármelo, ¿sí? Entonces, a mí la universidad me lo dio, yo se los doy a ustedes. Esto es así. Si vamos a empezar a regatear conocimiento, me retiro y me pongo un kiosco, porque encima no lo puedo abrir, así que no, mejor que no. ¿Listo? Gracias, muchas gracias. Vamos a tener TP de la clase. Voy a levantar una actividad, seguramente, Andrea. Sí, cómo no. Alguna actividad va a haber. Quizás ahora los voy a invitar a una actividad de un cuestionario online, para que es un poquito más dinámico,
Si mal no recuerdo, Fiorella, creo que sí. La verdad que me mataste. Si alguien revisa, por favor, el índice, me hace un grandísimo favor. En la parte de biomoléculas, hidratos de carbono y lípidos. Sí, capítulo 2. Pero bueno, vamos a ir. Gente, si ninguno más tiene nada para compartir, damos por finalizada la clase. Estoy comiendo grasa. Tengan buen fin de semana. Igual para vos, profe. Buen fin de Para Está muy todos. bien, está muy bien. Chao, chao. Chao.